Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema: la justicia no es por obra de la ley, es por gracia. 10ª parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, las naciones son gobernadas injustamente y los que en ellas se enseñorean dominan en el poder del dinero y las hacen aullar con quejas y lamentaciones. Pero los que le sirven a Dios en obediencia a sus mandamientos serán justos, engrandecidos en victorias sobre el mal, exaltados y puestos muy en alto. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pedro. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, no va a volver a pasar lo que pasó hace 2025 años en la crucifixión del Señor, lo que pasó en la cruz. Y dice que el justo, o sea, refiriéndose a Cristo, padeció por los injustos, o sea, por nosotros, los pecadores, para llevarnos a Dios. Escúchalo bien, porque nosotros nos habíamos desviados y separados del camino del Señor. Cada uno vivía conforme a su propia voluntad. Así que la única manera de volver a Dios es a través de Cristo, siendo a la verdad muerto Él en la carne, porque murió crucificado, pero fue vivificado en espíritu, para que así los que estemos muertos espiritualmente seamos vivificados en Cristo. Y esta es la única manera en que Cristo nos lleva a la presencia del Señor. Entendamos que la ley es espiritual, es por raciocinio, en uso de razón y de justicia. Ya sabemos que la ley es para resaltar los pecados de la carne. Escrito está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 15, 17 y 21. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora nos habla Dios en boca del apóstol Pablo y dice que por todos murió Cristo, por todos, escúchalo bien, Dios no tiene acepción de personas, es para los que creamos verdaderamente en Dios. Dice, para los que viven a partir de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que ya no vivan para sí, o sea, en sus propios deseos, sino para aquel que murió sirviéndole a Cristo y resucitó por ellos. Mira, si Cristo resucitó por nosotros,
pues Él nos va a dar también la resurrección espiritual. De la manera que Él resucitó y fue a la presencia de Dios, exactamente va a pasar con los que creemos en Dios y hacemos su voluntad. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién es el que está en Cristo? Ya nosotros, Cristo no está en persona en nosotros, pero sí está en espíritu. Y ese espíritu está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. Entonces, el que está en Cristo es el que vive conforme a la palabra de Dios. Entonces dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es hecho nueva persona en Cristo. Escúchalo bien. Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, la manera de cometer errores, pecados en el creyente de Dios quedan atrás, pasan. Y dice, y aquí todas son hechas nuevas. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo en Cristo Jesús. Un corazón con nuevas obras. Un espíritu en razón y en justicia. Y dice que al que no conoció pecado, o sea, Cristo, porque Él fue sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, cargó en Él todos nuestros pecados. ¿Con qué fin? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira, así como Dios hizo pecador a Cristo por nosotros, asimismo Él nos hace hechos justicias en Cristo. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a Tito, capítulo 2, verso 14, 11 y 12. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Dice aquí otra vez Dios en boca del apóstol Pablo, en la carta a Tito. Dice, quien se dio a sí mismo, Cristo, por nosotros, para redimirnos, o sea, para libertarnos de toda maldad e injusticia. Y purificar, quiere decir consagrar y santificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, quiere decir dedicado a acciones justas y benéficas para nuestro prójimo. Porque la gracia de Dios, que fue dada a través de Cristo, en amor, en bondad, en compasión, se ha manifestado para salvación a todos los hombres en Cristo Jesús. Vuelve y dice otra vez Dios, para salvación a todos los hombres, no ha excluido a ninguno, solamente que esa salvación va a ser para los que creen, los que se hagan discípulos de Cristo, enseñándonos, porque Cristo es el único y verdadero Maestro, y está manifiesto en la palabra de las Sagradas Escrituras, enseñándonos, por eso la palabra enseña, que renunciando a la impiedad, a la falta de piedad para con nuestro prójimo, y a los deseos mundanos, a la vanagloria de la vida, vivamos sobria, justa y piadosamente. Eso solamente se puede lograr a través de Cristo, siendo espirituales y teniendo una manera de reflexionar en todas las situaciones para que así mismo seamos justos en esas reflexiones y tengamos misericordia de los demás. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 5 al 7 y 3. Y sabemos que no hay pecado en Él, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Nos dice el Señor aquí que nos da a saber que no hay pecado en Cristo. No hubo, jamás. Porque Él es Dios. Y que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, lo que ha dicho la palabra. Él tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todo aquel que permanece en Él, o sea, que vive conforme a la palabra del Evangelio, por los consejos, la dirección y los mandamientos de Dios, dice, no peca. Escúchalo bien. Vuelvo y te repito, todo aquel que permanece en Cristo, o sea, en la palabra, oyendo y obedeciéndola, no peca, porque no hay manera de pecar. La palabra de Dios es justa, es recta, es buena, es santa. El que hace justicia es justo. Y la única manera de que nosotros obremos justicia es obedeciendo la palabra del Evangelio. Como es justo, como Él es justo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo de ser justo, se purifica a sí mismo, o sea, se limpia por la palabra. Cada vez que nosotros obedecemos la palabra, estamos limpiando nuestros corazones de todo el pecado, de todo el mal, de todos los errores, de todas las equivocaciones que habían en nuestro corazón. Y dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Cristo es limpio y es santo. ¿Por qué es santo? Pues porque es una persona justa. Si nosotros obramos justicia en todas nuestras obras, vamos a ser santos como Cristo. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 24 y 25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a las personas que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice aquí Dios en la carta a los Hebreos, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, pues Él resucitó. Y la palabra nos enseña que está a la diestra de Dios. Dice entonces que como permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Cristo, dice la palabra, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Mira, entonces la única manera de que nosotros tengamos salvación es que a través de Cristo la tenemos, y solamente a través de Él nos podemos acercar a Dios. Por eso la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podemos estar en la presencia de Dios. Escúchalo bien, porque Cristo, viviendo para siempre, intercede por nosotros. Y así también dice la palabra que Él es el único intercesor, el único mediador en favor de nosotros, entre Dios y nosotros. Escúchalo bien. Escrito está en Hebreos capítulo 12, versos 9 y 2. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, nos castigaban, y los venerábamos, y los estimábamos como nuestros padres. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor, escucha bien, al Padre de los Espíritus? Porque Dios no es Padre de la carne. Entonces dice que le obedezcamos a Él y viviremos. Obedecerle a Dios es vivir eternamente con Él. Puesto los ojos en Jesús, para que Él a través de su gracia nos dé obediencia por la palabra, el autor y consumador de la fe, el que nos permite cumplir la palabra de Dios, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la afrenta y la deshonra, y se sentó a la diestra del trono de Dios para interceder por nosotros. Que el Señor te siga llenando de gracia.
Amén.